Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar un tema delicado, pero súper importante, algo que preocupa a muchísimas familias. Empezar a notar que un ser querido ya no es el mismo. ¿Será solo la edad o podría ser algo más? Bueno, en los próximos minutos vamos a desglosar justamente eso, las señales, los diagnósticos y lo más importante, qué camino seguir para encontrar un poco de claridad. Y es que muchas veces todo empieza con esa pregunta. Quizás notamos que nuestra mamá, que siempre fue el alma de las reuniones, ahora prefiere quedarse en casa, callada. O que papá tiene olvidos que ya no son los típicos. Es la familia, los que están cerca, quienes primero sienten que algo no está bien, que esa persona que conocemos de toda la vida ha cambiado. Y acá está el punto clave, ¿no? Hay que diferenciar. Una cosa es el olvido normal que con la edad nos pasa a todos. ¿Quién no se ha olvidado dónde dejó las llaves? Pero otra cosa muy distinta es cuando alguien olvida cómo volver a casa desde la panadería de la esquina, o peor, no reconoce la cara de un nieto. Cuando esos olvidos empiezan a afectar la vida diaria, la seguridad o la independencia, ahí tenemos una señal de alerta. Ok, entonces, ¿cuáles son exactamente esas primeras señales? Es fundamental saber que no siempre, pero no siempre, se trata de la memoria. A veces, los primeros indicios son mucho más sutiles y tienen que ver con otra cosa. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos por algo llamado deterioro cognitivo leve, o DCL. Pensemos en esto como una especie de zona gris. O sea, hay una queja real, una disminución notable en la memoria o en otra capacidad mental, pero la persona todavía se las arregla sola en su día a día. ¿Es una señal para prestar atención? Claro que sí, pero, y esto es crucial, no siempre evoluciona a algo peor. Algunas personas se mantienen estables por años o incluso pueden mejorar. Y ahora, ojo con esto, porque este es un concepto que no muchos conocen y es fundamental, el deterioro conductual leve. A veces, la primerísima señal de que algo pasa en el cerebro no es un olvido, sino un cambio en la forma de ser. Una persona que era súper sociable de repente se vuelve apática, no quiere ver a nadie. O alguien que siempre fue muy medido empieza a hacer comentarios totalmente fuera de lugar. Estos cambios de conducta pueden ser la primera bandera roja, a veces años antes de que aparezcan los problemas de memoria. Estos cambios se pueden agrupar en 5 áreas. Puede ser una apatía muy marcada, como perder por completo el interés en lo que hacen los nietos, o problemas sociales, perder ese filtro y decir cosas que incomodan a todo mundo. También puede manifestarse como una irritabilidad constante, mucha agitación o hasta tener ideas un poco raras. Son cambios de personalidad que se notan y sobre todo que se mantienen en el tiempo. Bueno, ya vimos las señales tempranas. Ahora vamos a meternos un poco más en cómo se definen formalmente estas condiciones. Pasamos de las sospechas al diagnóstico clínico, que tiene un nombre específico. Desde la medicina, a todo este grupo de condiciones se les llama trastorno neurocognitivo. Este es el término que se usa ahora en lugar de la palabra demencia, más que nada para quitarle el peso y el estigma que esa palabra carga. Lo más importante que hay que entender es que no estamos hablando de un problema psicológico o de voluntad, sino de algo físico. Hay un daño real en las neuronas del cerebro, un daño que, lamentablemente, es irreparable y que causa todos estos cambios. Y para que nos hagamos una idea de lo común que es esto, miren este dato. En Argentina se calcula que el 12% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de trastorno neurocognitivo. Es un número altísimo y nos demuestra por qué es tan importante hablar de este tema sin tabúes. Ahora, para poder entender un poco mejor este universo de trastornos, los médicos usan una clasificación bastante útil que los divide según la parte del cerebro que está más afectada. Es una forma simple de empezar a ver las diferencias. La idea es súper sencilla. Piensen en el cerebro como si fuera, no sé, una naranja. Los trastornos corticales afectan la cáscara, o sea, la corteza cerebral, que es la responsable del lenguaje, la memoria, el pensamiento. En cambio, los subcorticales afectan el centro de la naranja, las partes más profundas, que controlan cosas como el movimiento o el estado de ánimo. Dependiendo de dónde esté el daño, los síntomas van a ser muy distintos. Fíjense en este gráfico. Claro, la enfermedad de Alzheimer es la más conocida, se lleva más de la mitad de los casos. Después viene la enfermedad vascular. Juntas son como el 75%, la gran mayoría. Pero quiero que le prestemos atención a ese 25% restante. Ahí adentro hay otras enfermedades, como una de la que vamos a hablar ahora, que son clave de identificar porque se manifiestan de una forma completamente diferente. Y esa pregunta es fundamental. Nos abre la puerta a un diagnóstico que muchas veces se pasa por alto o se confunde con otra cosa, la demencia frontotemporal. Es mucho menos común, apenas un 5%, pero la forma en que se presenta es tan particular que es vital conocerla.
Y acá está la gran diferencia con el Alzheimer. En la demencia frontotemporal o DFT, la memoria al principio puede estar intacta, perfecta. Lo que cambia drásticamente es la personalidad. Estamos hablando de una persona de 50 y pico de años, en plena actividad, que de repente se vuelve apática, impulsiva, o que empieza a decir cosas hirientes sin ningún filtro. Imagínense el desconcierto para la familia. Piensan que es estrés, una crisis de la edad, depresión, cuando en realidad el problema es neurológico. Por eso, el camino para llegar al diagnóstico de DFT suele ser un verdadero laberinto para las familias. Van de un especialista a otro, muchas veces reciben diagnósticos psiquiátricos que no son correctos, y en el medio hay un desgaste emocional tremendo. De hecho, se calcula que hasta la mitad de los pacientes reciben primero un diagnóstico psiquiátrico, lo que retrasa años el tratamiento y el apoyo adecuados. Ok, entonces, si existe la sospecha, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se confirma un diagnóstico? Y sobre todo, ¿qué apoyo hay disponible? Esta es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta es que no hay una única prueba mágica. No es como un análisis de sangre y listo. Es un proceso más complejo. El diagnóstico es como armar un rompecabezas. Se necesitan varias piezas. La primera, y quizás la más importante, es la entrevista con la familia. Los médicos necesitan escuchar a quienes conviven con la persona. Después se hace una evaluación neurocognitiva, que son una serie de tests para medir cómo está funcionando la mente. Tercero, se usan neuroimágenes, como una resonancia magnética, para ver el cerebro por dentro y buscar si alguna zona se achicó, lo que se llama atrofia. Y por último, se hacen análisis para descartar otras cosas que puedan dar síntomas parecidos. Y en este punto hay que ser muy honestos. Hoy por hoy no tenemos una cura para estas enfermedades. El objetivo de los tratamientos con medicamentos no es revertir el daño que ya está hecho, sino intentar que el avance sea más lento. Y sobre todo, manejar los síntomas de conducta para que la persona y la familia tengan una mejor calidad de vida. Y esto de verdad es quizá el punto más importante de todos. Más allá de cualquier pastilla, la herramienta más poderosa que tenemos es la psicoeducación familiar. Cuando la familia entiende que esos comportamientos raros, esas palabras hirientes, no son a propósito, que son un síntoma de la enfermedad cerebral, todo cambia. Les da herramientas para manejar las situaciones, baja la frustración y, fundamentalmente, cuida al cuidador, que es una pieza clave en todo esto. Bueno, para ir cerrando, vamos a quedarnos con dos ideas centrales. Por un lado, ¿qué podemos hacer para prevenir? Y por otro, ¿cómo actuar si ya estamos frente a un diagnóstico? La buena noticia es que se puede hacer, y mucho. Para la prevención, la regla de oro es simple. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. O sea, controlar la presión, el colesterol, moverse, comer sano y, muy importante, mantenerse activo socialmente. Y para el manejo, cuando el problema ya está, la estimulación cognitiva es vital. El cerebro es como un músculo. Hay que ejercitarlo con lectura, con juegos, con talleres, para mantenerlo lo más en forma posible. Al final el mensaje es este. La detección temprana de verdad cambia el panorama. No es que devuelva lo que se perdió, pero le da tiempo a la familia para prepararse, para entender y para acceder a tratamientos que realmente mejoran la calidad de vida de todos. Por eso, ante la más mínima duda, el peor enemigo es el silencio. Hablar, preguntar y buscar una evaluación profesional es el primer y más valiente paso que se puede dar. La información es la herramienta más poderosa que tenemos.